Sea shalom, queridos hermanos, hoy queremos entonces traer nuevamente una enseñanza de parte del Señor. Quisiera hablar de un tema que el Señor ha estado ministrando profundamente también a mi corazón. Tenemos varios, pero bueno, hoy el Señor tiene que hablarnos específicamente sobre uno. Quiero hablar de la humildad que necesitamos para recibir el mensaje del Señor. Amén. La humildad, entonces, es para que la palabra del Señor pueda ser revelada en nuestros corazones. Si hay una característica muy importante de nuestro Padre, de nuestro Señor Yeshua el Mesías, es justamente la característica de la humildad, ¿verdad? El Señor dijo en muchas oportunidades: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Podemos congregarnos, podemos leer la palabra, podemos aún estar en el ministerio, pero si no tenemos esta característica, entre tantas características que tiene el Todopoderoso, difícilmente vamos a tener claridad a la hora de entender la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes puedan ver, de hecho nos vamos adelantando un poco a un tema que también queremos compartir, el mensaje de la cruz. Siempre hemos estado mostrándoles a ustedes cómo se forma el madero dentro del perímetro del tabernáculo, y el madero es símbolo de negación, el madero es símbolo de humillarnos delante del Señor, de reconocer que somos pecadores, de reconocer que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces es el madero en definitiva, o la ruta del madero en definitiva, lo que nos va a llevar al lugar santísimo, a la presencia del Señor, al reino de los cielos. Es el madero el que nos va a permitir a nosotros estar en el lugar santo, sirviendo al Señor cada día. Algo del madero vamos a hablar hoy, no mucho, más bien de la humildad, pero es un tema que vamos a profundizar en cualquier momento. Entonces, mi hermano, si no tomamos cada día el madero, la cruz, evidentemente no nos estamos humillando delante del Señor. Y fíjese la ruta del madero, ¿se acuerda? Ya hemos hablado de los tres niveles de la palabra del Señor. Amén. El primer nivel es el agua que nos limpia, el segundo nivel es el pan que nos alimenta, el tercer nivel y el más difícil, yo creo que estamos en el proceso todavía, del tercer nivel, es que la ley del Señor, la Torá, la instrucción del Señor pueda estar grabada, sellada en las tablas de nuestro corazón. El profeta Jeremías, cuando habló acerca de los últimos tiempos, dijo que la ley sería grabada en la mente y en el corazón, no solamente en la mente. Quiero hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque algunos tienen la palabra en la mente nada más y no la tienen en el corazón. Por supuesto que hay que tener un conocimiento mental de la palabra del Señor, pero también la palabra tiene que bajar a lo más profundo de nuestro corazón. Podemos leer las Escrituras. De hecho, ¿cuántos de ustedes seguramente leían la palabra del Señor estando en el catolicismo? De repente estando en alguna otra religión, mas no entendíamos la palabra del Señor. Y ahora estando en el Evangelio, si bien estamos entendiendo muchas cosas por la gracia del Señor, cuanto más nosotros tomemos el madero, o sea, cuanto más nosotros crucifiquemos al viejo hombre, mayor entendimiento vamos a tener de la palabra del Señor. Entonces, con todo lo que estoy diciendo, hermano, y como ustedes saben que estamos viviendo en un tiempo de gran apostasía, una pregunta, una meditación, una reflexión que al menos yo me hago, creo que seguramente usted también, es por qué tantos siervos tan reconocidos, ¿no?, a nivel mundial, no tienen a veces el mínimo entendimiento de lo que nosotros estamos hablando muchas veces en este lugar. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Porque usted, si quiere, tómese el trabajo, va a pasar largas noches, semanas, meses y años, elija algún ministerio, algún predicador y comience a chequear y a seguir y a seguir, y va a ver que muchas veces esos predicadores ni se acuerdan del tema del tabernáculo, ni se acuerdan del mensaje de la cruz, ni se acuerdan del tema de la santidad, ni se acuerdan de los mensajes proféticos de la venida del Señor. Están los 365 días del año hablando solamente de la prosperidad, una prosperidad que hoy nosotros entendemos que es muy peligrosa. Yo venía diciendo en estos días porque, hermano, no es que el Señor no quiera
darle un cierto bienestar, pero el punto es que si el viejo hombre no está crucificado, usted es muy peligroso para esta sociedad con dinero. Es muy peligroso dentro de la iglesia, es muy peligroso en el contexto de su hogar, de su familia. Si el Señor nos va a dar algún dinero, que yo creo que lo quiere hacer, en primer lugar el Señor tiene que asegurarse de que el viejo hombre esté completamente crucificado, no sea cosa que maladministre, que robe, que sea un avaro, que utilice ese dinero para propósitos que no son santos en el reino del Señor. Entonces, hermano, una de las cosas que el Señor quiere tratar con nosotros toda la vida, pero que quiere tratar de entrada con cada uno de nosotros, es que nosotros abandonemos la soberbia. La Biblia dice que el Señor resiste a los soberbios y su gracia, que lo podemos ver aquí en el tabernáculo, en cada elemento del tabernáculo, su gracia se derrama sobre las personas humildes. Amén. Entonces, hermanos, vamos entendiendo por qué hay muchas cosas que no entendemos. Porque estamos en la carne todavía. Porque estamos todavía con un espíritu de soberbia, de orgullo, como Lucifer, como Satanás. Como Adán y Eva cuando desobedecieron en el huerto del Edén. La revelación del Señor va a venir a nosotros cuando nosotros tengamos un corazón humilde para poder recepcionar la palabra del Señor. De repente, por ahí muchos de ustedes no se dan cuenta, pero los que estamos en el oficio de la predicación de la palabra del Señor, notamos muy a menudo la soberbia. Gente que se levanta, gente que se va, gente que da un portazo, gente que murmura, gente que chismea, o simplemente, como muchas veces yo venía diciendo en estos días, usted regresa, el predicador regresa a su casa y usted siente muchas veces esa opresión, se da cuenta en el discernimiento espiritual que la gente no estuvo escuchando con atención, no estuvo recibiendo el mensaje. Vamos a comenzar en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Así le pasó a Lucifer. Él estaba en el monte santo del Señor, pero fue expulsado de ese lugar. Ya hemos hablado varias veces. Así le sucedió también a Adán y Eva por transgredir el mandamiento. Entonces, cuando viene la soberbia, viene la deshonra, como pasó con Salomón cuando el reino de Israel se dividió en dos. Sucedió también en algún tiempo con David, a causa de su pecado, ¿verdad? Él tuvo que huir de Jerusalén, tuvo que pasar por un trato bien duro de parte del Señor, mas con los humildes está la sabiduría. No cualquier tipo de sabiduría, porque Santiago dice que la sabiduría de este mundo es la sabiduría carnal, terrenal, diabólica. Estamos hablando de la sabiduría del Señor, del conocimiento del Señor, de la inteligencia del Señor. ¿Con quién está? Con los humildes. No estamos en contra, obviamente, de ir a un instituto bíblico bueno. No estamos en contra de estudiar la palabra, porque de hecho en este martes estamos reunidos en este lugar para escudriñar las Escrituras. Y Yeshua mismo dijo, debemos escudriñar las Escrituras porque ellas hablan del Señor. Salmo 1 dice, meditarás en la ley del Señor de día y de noche para que todo te salga bien. El punto es, hermano, con qué corazón nosotros estamos estudiando la palabra del Señor. Algunos están estudiando la palabra del Señor, algunos predicadores de repente se convierten en el hombre verde y tienen tanta soberbia a la hora de compartir la palabra que ya se rompe la camisa, ¿verdad? Ya se rompe el traje. Mi querido hermano, qué bueno que entendamos que por un lado necesitamos la sabiduría del Señor. ¿Para qué? Para edificar la casa, para no perdernos en el camino. Pero toda gloria, toda honra debe ser dada al nombre del Señor. Con los humildes está la sabiduría. Por ejemplo, ¿quién tuvo mucha sabiduría? En un momento fue Salomón cuando él se humilló. Cuando él dejó de humillarse, lea con mucho detenimiento y con mucho cuidado el libro de Eclesiastés porque es un poco peligroso. Habla de todas las necedades que el rey Salomón comenzó a hablar en aquel tiempo donde él había perdido la humildad delante del Señor. ¿Quién era humilde y tuvo mucha sabiduría? Por ejemplo, Daniel.
que interpretaba visiones, sueños. José, en algún momento, luego de que él pasó un gran trato de parte del Señor. Moisés está considerado el más grande de los profetas prácticamente en el Antiguo Testamento o en el Tanaj. La misma Biblia lo declara, el hombre más manso y humilde de su tiempo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, un hombre que de la soberbia pasó a la humildad, a tal punto que el Señor le delegó el trabajo de escribir 14 epístolas que hoy nos bendicen tanto a cada uno de nosotros. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Tenemos que tener cuidado. Puede ser que estemos andando bien. Como dice Gálatas, comenzamos andando en el Espíritu, pero ahora estamos terminando en la carne. Dice, más con los humildes está la sabiduría. Vamos ahora a Santiago capítulo 1, verso 21. Y de hecho, el esplendor de la sabiduría generalmente está entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque el atrio es un lugar de limpieza, y acá en el candelabro está los 7 espíritus del Señor, como ya hemos hablado: sabiduría, conocimiento, inteligencia, consejo, poder, temor, el espíritu del Señor. Y obviamente cuando entramos en una intimidad mayor con el Señor, en el lugar santísimo permanentemente no podemos estar, ¿verdad? Moisés tuvo que bajar del monte, Pablo subió al tercer cielo, pero tuvo que volver a su cuerpo. Hay momentos, yo le llamo de esta manera para que usted nos pueda entender, hay momentos donde el Señor derrama algunas gotas de su gloria. Algunas gotas de su gloria. Ahora, hermano, para ser glorificado, como esperamos, algo de la gloria del Señor se manifiesta, como estamos diciendo, pero para ser glorificado es fundamental que nosotros tomemos el madero. Es fundamental que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor. Muchas veces, digo, hermano, tenemos muy poca gloria. Dice la Escritura que Moisés descendió con el rostro iluminado. Estaba ya de alguna manera no completamente glorificado, pero había una gloria, un resplandor muy especial en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque él escuchaba y anotaba. Él fue el que hizo la Torá, ¿verdad? Escribió el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio. El Señor le reveló lo que había sucedido al principio, lo que había pasado en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos falta a nosotros esa humildad? ¿Cuántas veces el Espíritu del Señor está hablando a través de su siervo, a través de la Escritura, y nosotros estamos cuestionando en lo más profundo de nuestro corazón? Un siervo del Señor en estos días, mientras yo hablaba del mensaje de la cruz, bueno, al menos se sinceraba, porque en un momento cuando hablemos del mensaje de la cruz, yo decía que mucha gente va a la cruz no para ser crucificado con el Señor, sino que va a la cruz a pedirle al Señor que le devuelva todos los pecados que fueron crucificados, porque todavía ama el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, la inmundicia. Eso obviamente le caló hondo a este siervo del Señor. Cuando él agarró el micrófono, dijo, realmente el pastor Jiménez dijo de parte del Señor una verdad, pero cuando él estaba diciendo no me gustó. No me gustó. Él reconoció, ¿verdad? De que esa palabra exhortativa estaba tratando con su alma. Y es verdad, hermano, muchas veces no queremos ser crucificados. Si estuviéramos crucificados, no estaríamos cometiendo los errores que muchas veces estamos cometiendo, o los horrores. Y justamente por no ser crucificados es que tenemos muy poco conocimiento, entendimiento, revelación de la palabra del Señor. El pueblo evangélico cristiano hoy por hoy es extremadamente limitado a la hora de entender y a la hora de vivir la palabra del Señor. Porque si fuera de otra manera, Paraguay ya estaría combatido. La República Oriental del Uruguay ya estaría combatida. Argentina, Brasil, Perú, Chile, que tenemos tantos años de presencia misionera, más de 100, donde se viene compartiendo la palabra, pero ¿qué es lo que falta? La humildad para entender y para vivir la palabra del Señor. Santiago 1:21, por lo cual, lo primero que tenemos que hacer, desechando
toda inmundicia y todo resto de malicia. Dice, recibid con humildad la palabra implantada, o sea que quiere ser plantada dentro de nuestro corazón. Recibir con humildad. La gente soberbia no va a querer recibir con humildad la palabra del Señor. Estuvimos viendo anteriormente con ustedes algunos casos. Ahí tenemos, por ejemplo, la vida de Herodes el tetrarca. No recibió con humildad lo que le estaba diciendo el profeta Juan el Bautista. Qué diferente David, a pesar de su condición de pecado, ¿no? Cuando vino el profeta Natán, en un momento él se humilla y dice, yo he pecado, yo soy digno de recibir la sentencia del Señor. Entonces, mi hermano, la Biblia dice que el Señor pesa los corazones. Por eso la Escritura dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dice esta palabra, si es que la recibimos con humildad. Fíjense lo importante de recibir la instrucción, la doctrina. Es poderosa para salvar nuestras almas. ¿Cuánta gente se habrá ido de este lugar? Tal vez enojada con el pastor Moro. Enojada tal vez con la sierva del Señor. Tal vez enojado conmigo también, vaya a saber, no sé. En definitiva, se enojan con el Señor, a ver. Se enojan con la palabra, se enojan con algún consejo que uno le da, obviamente sin adulterar el mensaje de la palabra. Y se lo está dando no porque le odia, sino porque es el consejo divino, es la medicina que necesita para que puedan sanarse, para que puedan arrepentirse, para que puedan seguir creciendo hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo, hacia el reino de los cielos. Hermano, qué terrible es abandonar la palabra del Señor. No es solamente venir aquí adelante y recitar un rosario evangélico y decir soy salvo, siempre salvo. Aunque cuando salgo de este lugar soy un terrible demonio, una terrible demonia, sigo practicando el pecado. Hermano, ¿por qué el Señor nos dice, el autor de Hebreos, es necesario que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Y tal vez ahora voy por un terreno donde de repente si usted no está atento va a decir, bueno, Pastor Chimera, me parece que usted tiene los cables medio pelados. Entiéndame bien, lo que voy a decir ahora no lo digo con un espíritu de soberbia, que el Señor nos guarde, porque justamente estamos hablando de que si practicamos la soberbia, el Señor no está con nosotros. Pero mi hermano, ¿por qué usted necesita congregarse? El Señor dice en su palabra que Él quería que todos fuéramos sacerdotes, ya lo hemos hablado. Lastimosamente no todos toman el madero como para ser buenos sacerdotes. Hay gente débil dentro del pueblo, hay gente carnal, hay gente que está viviendo una vida espiritual al 50%, algunos al 30%, algunos al 10%, o quiere que le mencione de vuelta lo del vasito y el nivel del vaso. Y obviamente usted tiene que orar por los siervos del Señor, Pastor Moro, quien le habla, cualquier siervo del Señor. Usted necesita hoy en día, en este último tiempo, congregarse, porque hay siervos a tiempo completo, que son responsables, que están buscando el rostro del Señor, que se están crucificando, ¿verdad? Que se han despojado del viejo hombre, que están más cerca del Señor. Por eso le digo, no me malinterprete, pero es así. ¿Quién estaba más cerca del Señor en aquellos días? Moisés, no el resto del pueblo. Es más, el pueblo le dijo a Moisés, escucha tú la voz del Señor, porque en realidad no querían demasiado compromiso. Para mí sería maravilloso que todos acá seamos profetas. Moisés lo dijo en un momento, él no tenía envidia, ojalá todos fueran profetas. Pero hermano, lastimosamente hoy vemos un pueblo muy tibio, un pueblo muy estancado. Por eso es lo importante de que usted venga a congregarse, porque hay gente que aún durante la semana no está estudiando la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en los Corintios, dice, ¿qué será para ustedes dar algo de lo material para aquellos que están dando lo espiritual, ¿verdad? Que están trabajando en el reino del Señor, porque hay gente apartada, gente santificada, gente que estudia, gente
gente que se consagra, gente humilde, gente que está profundizando en la palabra del Señor para que usted pueda tener el alimento espiritual que su alma necesita. Porque, seamos sinceros, hermano, ¿cuántos de ustedes no buscarían en la palabra del Señor lo que hoy muchos siervos del Señor están buscando? Y otra vez hago el énfasis, hermano, no me malinterprete. Tal vez haya en medio del pueblo del Señor gente que estudie muchísimo la palabra del Señor. Le felicito, le animo a seguir adelante. Usted va a ser un futuro pastor, no tengo la menor duda. Va a ser un futuro maestro de la palabra, evangelista, hermano. Pero si hacemos un chequeo, una estadística, yo a veces pruebo un poquito los corazones de la gente. Muy poco lo que se sabe de la palabra del Señor. La gente se va a su casa y sigue con el chupete electrónico. La gente se va a su casa y se va al asadito, se va al entretenimiento. Son pocos los que están dedicados constantemente al estudio de la palabra del Señor. Dice acá entonces, es poderosa para salvar nuestras almas. No se separe de la palabra del Señor. No se separe de una congregación donde hay palabra del Señor. Y cuando hablemos de la cruz, pero podemos adelantarlo, siga a los que están crucificados, porque solamente los que están crucificados tienen revelación de la palabra. Los falsos maestros, los falsos profetas no tienen revelación de la palabra, porque son soberbios. Están predicando un evangelio diferente para agradar a la gente y para agradar a su propio ego, a su propia carne. Verso 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces la palabra que estudiamos o la palabra que escuchamos es una palabra que nosotros tenemos que aplicar tarde o temprano, sí o sí, amén. No simplemente salir del culto y decir, qué linda estuvo la palabra. Hoy el Señor nos habló de santidad. Hoy el Señor nos habló de justicia, de amar al prójimo. Tenemos que aplicar la palabra. Vamos ahora a Isaías capítulo 29, versículo 17. Isaías 29, verso 17. Se habla de la redención de Israel. Israel, como siempre, lastimosamente, se había apartado del camino, de la palabra, de la Torá. Isaías 29, 17, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo. Marque esa expresión, de aquí a muy poco tiempo. Quiero tener esta esperanza, ¿ven? De que el pueblo del Señor se va a convertir. Y fíjese bien lo que estoy diciendo, no estoy hablando del mundo, estoy hablando del pueblo del Señor, porque hay gente que no se ha convertido todavía a la palabra del Señor aquí adentro. De aquí a muy poco tiempo el Líbano será un campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos, verso 18, oirán las palabras del libro. ¿Ven? Qué importante es escuchar. El que tiene oído, escuche lo que el Espíritu está hablando a su pueblo. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, mi hermano, el Señor tiene que hacer una obra en nosotros. Se tiene que abrir nuestro oído espiritual, porque a veces estamos físicamente, pero no estamos. No estamos escuchando con atención la voz del Señor. Verso 19, entonces los humildes, qué lindo esta versión, crecerán. Otra versión dice, aumentarán en alegría en el Señor. Son los humildes los que van a crecer. Está hablando acá puntualmente de la alegría, del gozo, de la salvación. La Biblia dice que en la tienda de los justos hay gozo y alegría. Los humildes crecerán. Nosotros chequear a veces con los conciervos y preguntar cómo va la obra del Señor. ¿Cuántos pastores ya tenés? Y me dice, no tengo ninguno. ¿Y cuántos evangelistas tenés? Y ninguno. ¿Y cuántos maestros de la palabra ya tenés? Y ninguno. Y tienen 10, 15, 20, 25, 30 años dando la palabra del Señor. De repente, no es que ellos hayan fallado, sino que del otro lado ha faltado la humildad para poder crecer sanamente delante de la presencia del Señor. Dice que aún los más pobres, acá tendríamos que traducir más que pobres, necesitados, y aún los más necesitados de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Hermano, está hablando de oír la palabra. Está hablando
si vamos a ver el contexto bien, de que nos gocemos en esta reunión, amén. Cambie esa cara, saque esa tristeza, saque esa amargura. Hay una fiesta medianamente importante dentro del pueblo de Israel que se llama Simchat Torah, la alegría de la ley. La alegría de la palabra del Señor. Algunos vienen al culto de enseñanza como si estuviéramos en medio de un espectáculo terrorífico. Yo sé que la palabra del Señor nos exhorta, nos reprende. Acá están los clavos para que usted sea clavado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si tenemos el entendimiento y la revelación del Señor, esto debe traer gozo y alegría a nuestra alma. Dice verso 20, por otro lado, el violento será acabado. O sea, la persona violenta que no quiera escuchar el consejo de la ley será eliminado, el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan por hacer iniquidad, o sea, de seguir pecando conscientemente sin darle importancia a la ley, que de hecho lo vemos todos los días aquí en Paraguay. Todos los días lo vemos acá en Paraguay. Le pongo un ejemplo para que usted lo entienda también a nivel espiritual. Viene el semáforo rojo y el colectivo lo pasa igual. Dice 40 kilómetros y la gente va a 100 kilómetros. Somos una nación irrespetuosa. Somos una nación, muchos de nosotros, que no respetamos ni siquiera las leyes más simples. Hay gente que no paga los impuestos, hay gente que no paga las vacaciones, hay gente que no paga el salario correspondiente. O sea, en otras palabras, ¿para qué está la ley entonces? Tenemos una ley espiritual, hermano, que nosotros tenemos que respetar. Dice que hay gente que se desvela para hacer iniquidad, para traspasar esas leyes muchas veces dentro de la casa del Señor. Verso 21, acá viene algo muy interesante, hermano, que lo vamos a traducir un poco mejor. Dice, los que hacen pecar al hombre en palabra, escuchen lo que le voy a decir ahora de otra traducción, los que incitan a otros a pecar con el juego de las palabras. La Reina Valera dice los que hacen pecar al hombre en palabra. Hay un proverbio que dice, en las muchas palabras pecado hay. ¿Significa que no tenemos que hablar? Obviamente que no. Tenemos boca para hablar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hablar? Lo que escuchamos del libro, lo que escuchamos del Señor. ¿Qué fue lo que habló Moisés? Lo que él escuchó allí en el monte. Lastimosamente, hermano, hay mucho pecado a la hora de hablar, hay mucha murmuración, hay mucho chisme. Cuando estudiábamos con mi esposa nos enseñaban un poco en el tema del periodismo. Cada uno ve desde su ángulo, ¿verdad? Hubo un accidente, pero resulta que el que estaba en esa esquina lo vio de una manera. El que estaba en la otra esquina lo vio de otra manera. El que estaba en esta esquina lo vio de otra manera. Y en realidad hay una sola manera. El accidente aconteció de una sola manera. Pero mi hermano, qué bueno que nosotros podamos tener la visión del Señor, el discernimiento del Señor a la hora de hablar de ciertas situaciones, que no lo hagamos en la carne, que no lo hagamos con la vieja lengua, con el viejo hombre, sino con el hombre resucitado, con una lengua sana, santificada por el poder del Señor. Dice acá entonces, los que incitan a otros a pecar con el juego de las palabras. Cuidado, a veces en algunas reuniones, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué no te dijo? ¿Verdad? Y ahí nos enredamos y caemos en pecado. Como dice Santiago capítulo 3, el poder de la lengua, que puede encender un fuego, un bosque entero. Dice los que arman lazo, trampa, al que reprendía en la puerta. Es importante esto, hermano. Esta expresión es netamente hebrea. Al que reprendía en la puerta, usted lo puede buscar en la concordancia, al menos creo que lo va a encontrar en Jeremías capítulo 7, si quiere leerlo en su casa. ¿Quién es el que tenía la costumbre de reprender en la puerta del templo? Era el profeta que era enviado por el Señor. Ahí en Jeremías 7, en un momento el Señor le dice a Jeremías, no le dice que vaya a un prostíbulo, que vaya a un boliche bailable, le dice que vaya a la casa del Señor, al templo de Jerusalén, a reprender a todos los hipócritas que se congregaban allí adentro.
dice, no, ese trabajo no hay que hacer hoy en día. No, hermano, hay que hacerlo. Si el Señor nos da la orden, nosotros tenemos que reprender en la puerta. ¿Quién puede reprender en la puerta? Volvemos al tema que estamos abordando. Alguien que ama la palabra. Alguien que vive la palabra. Alguien que es humilde delante de la presencia del Señor. Vuelvo a Moisés, hermano, porque me impresiona la vida de Moisés. En un momento el Señor le dice que no traspasen los límites ni los sacerdotes ni el pueblo, a pesar de que el Señor quería manifestarse a ellos, pero después de 3 días el Señor dice que ellos no están preparados y el único que puede subir allí arriba al monte para recibir toda la revelación de la ley es Moisés. Esto nos demuestra, mi querido hermano, haciendo un paralelismo, no es que el Señor no quiera revelarse al mundo, pero aún así hay un pequeño remanente que va a poder alcanzar el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el Señor no puede confiar algo tan sagrado como su palabra a cualquier tipo de persona. Lastimosamente hay muchos predicando un evangelio diferente, pero el evangelio verdadero no ha sido confiado a cualquier tipo de persona. El evangelio verdadero es confiado a los que son realmente espirituales. Isaías 29, verso 21, dice, y pervierten la causa del justo con vanidad. Verso 22, por tanto el Señor que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos. Y eso es lo que esperamos, que el Señor opere, que el Señor esté obrando para cambiar este tipo de situaciones, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Qué tremendo, hermano. Hay una palabra muy específica, ¿no?, que viene como anillo al dedo. Todos tenemos que aprender doctrina, el adúltero, el fornicario, el inmoral, etc. Pero acá está hablando específicamente los murmuradores, hermano. ¿Por qué? Porque la gente dentro de su corazón o saliendo después de la reunión se sientan en la mesa a comer. ¿Viste lo que predicó el pastor? ¿Viste lo que dijo el siervo del Señor? Y empiezan a murmurar. Entonces, hermano, por eso es importante aplicar dentro de la casa del Señor, aunque no sea un día de enseñanza, un día de doctrina. Doctrina es la enseñanza, es la instrucción. Usted tiene que aprender cómo vestirse, usted tiene que aprender cómo servir al Señor, usted tiene que aprender acerca de los libros de la Biblia, tiene que aprender acerca de lo que es la Navidad, el Carnaval, el huevo de Pascua, etcétera, etcétera. Doctrina, doctrina, doctrina. Y eso es lo que muchas veces no gusta en la casa del Señor, ¿verdad? La gente quiere saltar, la gente quiere revolcarse en el suelo. Uy, estoy triste, el pastor no me tiró 1 litro de aceite en la cabeza, que caro 1 litro de aceite. Tirar todos los días 1 litro de aceite en la cabeza es caro, y aún eso no te va a cambiar tampoco. Lo que necesitamos es que caiga el aceite, la unción, el poder del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Está bien orar en algún momento donde hay una necesidad urgente, pero yo digo algo, hermano, si la palabra del Señor no te cambia, no te cambia más nada. Si la palabra del Señor no te cambia, no te cambia más nada. Y si la palabra del Señor no te cambia, es porque no fuiste capaz de humillar tu corazón delante de la presencia del Señor. Porque el Señor dice que para Él nada es imposible. Nada es imposible. Pero ¿qué dice a través del profeta Jeremías, a través de Isaías en varias oportunidades? Solo lo que nos pide el Señor: reconoce tu maldad, reconoce tu pecado. Pero no podemos reconocer nuestro pecado cuando todavía estamos caminando en esa altivez, en esa arrogancia, etcétera, etcétera. Entonces hay una palabra de esperanza, hay una palabra de juicio también, hay una palabra de exhortación, confiando que el Señor hará la obra en aquellos que se lo permitan. Vamos a Isaías, capítulo 66, vamos a aprovechar bien el tiempo. Gloria al Señor. Isaías 66, versículo 12 en adelante.
entonces, capítulo 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré. Qué linda es la palabra, hermano. ¿Cuántos quieren ser mirados por el Señor? Dice acá, miraré a aquel que es pobre, o sea, que se reconoce necesitado de la enseñanza del Señor y humilde de espíritu, y acá viene una palabra tremenda, y que tiembla a mi palabra, el espíritu de temor. Hermano, qué poco temor hay a la palabra del Señor. Se predica la palabra y muchas veces hay tanta falta de respeto. Hoy en las reuniones, como hemos visto en estos días con mi esposa, recorriendo algunos lugares que hacía algún tiempo que no recorríamos, mientras usted está predicando, la gente con el teléfono viendo qué ponen en el Face. Yo creo que es una falta de respeto total. Estamos en la casa del Señor, es momento de apagar los celulares, es momento de dejar de hablar, es momento de estar tranquilo, es momento de escuchar la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga. Hoy en la reunión la gente con el Face, la gente chateando, la gente inquieta, la gente se levanta, la gente se mueve, va, viene. ¿Y cuántas veces, hermano, como decimos, para ver un programa televisivo, un programa de fútbol, ni nos movemos? Mirá, ahí el 10 se está llevando la pelota, se está acercando al área, está cerca de meter el gol. Y tanta irreverencia, hermano, en la casa del Señor. En línea general, hermano, yo le voy a dar mi porcentaje, no es exacto, para mí, de lo que yo vengo conociendo en el último tiempo aquí en Paraguay. Entre un 70 y un 80% de los lugares que yo recorro son completamente irreverentes. Y no lo puedo cambiar yo, obviamente. Yo hago mi trabajo de dar la palabra. Lastimosamente también dependemos de los consiervos, de que ellos aprendan a establecer la reverencia. En estos días alguien me decía que fueron al interior. Yo me acuerdo del interior, tengo muy buenos recuerdos del interior. Donde me dicen la gente es impecable en muchos lugares, no digo todos, pero en muchos lugares. A la hora de escuchar la palabra, los niños están quietos. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Dice acá, miraré aquel que es humilde de espíritu y tiembla mi palabra. O sea, toma con seriedad la palabra del Señor. Verso 3, el que sacrifica bueyes como si matase un hombre. ¿Qué significa esto? Acá vemos el tabernáculo, el altar. Se tenía que realizar diferentes tipos de sacrificios. No vamos a entrar ahora en ese tema. Lo que está diciendo es que hacer cualquier tipo de sacrificio, si no estamos dispuestos a la hora de temblar delante de la palabra del Señor, es como un sacrificio que obviamente es inmundo delante del Señor. El que sacrifica bueyes como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo que estaba prohibido, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó o se deleita en las abominaciones. Entonces, mi hermano, podemos venir acá y poner una ofrenda y tratar de acallar nuestra conciencia. Podemos dar algo de dinero para la obra del Señor, pero hermano, ese sacrificio es un sacrificio inmundo. Como dice la carta de Santiago, si nosotros transgredimos en algún punto, estamos transgrediendo toda la ley. A veces creemos que vamos a ser salvos porque, bueno, puse un dinero en el alfolí, pero sigo siendo un adúltero, sigo siendo un inmoral. Obviamente los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Es que usted no puede comprar la gracia del Señor, usted no puede comprar el alma del Señor, porque el alma del Señor no se corrompe como el alma de muchos predicadores que dicen, dame el dinero y seguí adulterando. Está todo bien. Dame el dinero, metelo aquí en la bolsa. Yo soy el santo padre, apóstol, yo te perdono. Una mentira más grande que una casa. Entonces, mi querido hermano, necesitamos volver a las raíces de la palabra del Señor. Dice acá, escogieron sus propios caminos y su alma amó, se deleitó en las abominaciones. Por más que iban al templo, verso 4, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé, acá quiero marcar esto, hermano, llamé y nadie respondió.
Hermano, el Señor está llamando a través de su Espíritu, ¿verdad? Está llamando a través de su palabra. Está llamando a través de sus siervos, los profetas que Él envía constantemente, como dice también el libro de Jeremías. ¿Y cuánta gente no está atendiendo a la voz del Señor? Porque no hay humildad, dice acá, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Claro, no quieren oír, no tienen humildad para recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque ya decidieron en lo más profundo de su corazón que quieren seguir practicando el pecado. Y ahí el Señor comienza con otra clase de trato, ¿verdad? Ahí el Señor va a tener que quebrantar esos corazones, seguramente con situaciones mucho más dolorosas. Versículo 5, repite el profeta: oíd palabra del Señor, ustedes los que tiemblan a su palabra. Yo pregunto, ¿usted está escuchando o no está escuchando? ¿Usted está conectado en esta reunión o no está conectado? Me está diciendo, ¿cuándo termina? Qué lindo, hermano, lo que dice acá el profeta: oíd palabra del Señor, ustedes los que tiemblan a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, que los odian y los echan fuera, los arrojan por causa de mi nombre, hermano. Fíjese lo que dice el profeta Isaías, es lo que pasó al Señor, es lo que pasó a los apóstoles, es lo que vamos a pasar nosotros, la gente que tenemos ese temor y esa reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ser arrojados, vamos a ser aborrecidos. Entonces, mi querido hermano, si a usted el mundo lo ama tanto, esto me da que hablar. Si usted es amigo de toda la gente, no, porque hay gente que viene a la iglesia y dice, no, yo estoy bien con todo el mundo, con Dios, con el diablo, con el católico, el evangélico, el ortodoxo, el brujo, el país, el umbanda, yo estoy bien con todo el mundo, soy diplomático. Yo no quiero ser diplomático. Yo no nací para ser diplomático. O estamos del lado del Señor, o estamos del lado del diablo, o estamos del lado de la palabra, o del lado del satanismo. Dice acá entonces, ellos dicen, el Señor sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz que viene del templo, voz del Señor, que da el pago y castiga a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los que no reciben la palabra, los que no tiemblan ante la palabra del Señor. Vamos ahora un poco rápidamente a Lucas 10:21. Lucas capítulo 10, verso 21. Gloria al Señor. Estamos controlando el tiempo. Si usted soporta una hora de enseñanza, va a ser un buen creyente. Lucas capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, se está refiriendo a los sabios del mundo, y las has revelado a los niños, que somos nosotros. ¿Quiénes son esos niños? Los que tienen un corazón sano, los que hemos nacido del agua y del Espíritu. Dice acá, y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Otra versión dice, porque escondiste estas cosas de los sofisticados y de la gente muy educada, y la has revelado a gente común. Hermano, presta atención por un momento. Yeshua no es que no quiso, no pudo. No eligió al sumo sacerdote de aquel tiempo. No pudo elegir a los sacerdotes de la tribu de Leví. Hubiera sido maravilloso que ellos se convirtieran en ese momento, ¿ven? Que tuvieran la revelación de Yeshua, el Mesías. ¿A quién eligió? A pescadores. A gente muy común, a gente del vulgo, dice la palabra del Señor, pero tenían ese corazón humilde. Y comenzaron a entender lo que no entendían los grandes escribas, lo que no entendía el gran sumo sacerdote. El Señor se la reveló a Pedro. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Y toda la gente religiosa decía ante esto: no, esto es blasfemia. No era blasfemia. Pedro, un vulgar pescador, estaba recibiendo la revelación del Señor. No es que el Señor no ame a la gente sofisticada, pero la gente sofisticada tiene que ser más humilde delante del Señor.
Puede ser que usted tenga muy buena educación, maravilloso, nadie está en contra de usted. Usted es arquitecto, usted es médico, usted es cirujano, usted, no sé, es ingeniero en informática, es maravilloso, pero tengamos cuidado porque a veces un poco esos títulos nos quieren llevar a la soberbia. A mí me pasó, yo les comentaba a ustedes, en Argentina, ante una situación donde tuve que mantenerme firme y decirle a esta persona, no, así dice la doctrina del Señor. Esta persona se manifestó mal para con nosotros y enseguida me dijo: usted, Pastor Jiménez, no sabe quién soy yo. Yo soy la doctora fulana de tal. Hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y aún dentro del Evangelio. Porque hay gente que viene a decirte: pastor, vengo a buscarle el certificado que me dieron allí en la congregación del frente. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe con quién yo estudié, por dónde viajé. No me importa. Yo lo único que necesito saber es que usted es una persona humilde y que ama al Señor. Y que guarda los mandamientos. Mira quién fue a elegir el Señor a Moisés, que había escapado. Estaba en el desierto. A ese fue a elegir el Señor en medio de la zarza, ¿verdad? El Señor necesita corazones humildes. Sea que usted tenga educación o no tenga educación, lo importante es que nuestro corazón pueda ser un corazón humilde delante del Señor. Jeremías capítulo 33, que lo conocemos bien, versículo 3. Jeremías 33. Gloria al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que tenemos que hacer, a ver. Tenemos que clamar y el Señor nos va a responder, el Señor nos va a enseñar y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, de repente el Señor puede revelarse a la persona que nosotros menos imaginamos. Nosotros creemos que la revelación del Señor está en todos los libros que están allí apilados en librería Reflexión, ¿verdad? Bueno, puede ser que haya algo de revelación del Señor y puede ser que haya mucho de la carne, de la fama, del éxito, de la vanidad, seguramente. Entonces, mi hermano, lo importante en un siervo del Señor es que sea una persona consagrada, una persona arrepentida, una persona apartada. Una persona que está clamando a la hora de estudiar la palabra del Señor. No solamente estudiar, ¿verdad? Sino meditar, sino estar conectado con el Señor. Verso 4, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá: derribadas serán con arietes y con hachas. O sea, está proclamando el juicio. Va a venir Babilonia después de más de 20 años de predicación del profeta Jeremías, porque ellos no tuvieron un corazón humilde para recibir la exhortación que venía a través del profeta. Dice verso 5: porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero siempre en el mensaje profético hay un mensaje también de juicio, pero también de esperanza. Verso 6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Esto es lo que necesitamos ver. Que el Señor nos cure de la soberbia, que el Señor nos cure de la altivez de rostro, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Algo que creo que no hemos estudiado mucho: 60 columnas, ni 61 ni 63, 60 columnas es la que había alrededor del tabernáculo. El número 60 es la letra Salmo. La letra Salmo es la letra que habla de la abundancia. O sea, estas 60 columnas están indicando a través de esta hermosa letra hebrea que acá adentro, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, está toda la abundancia que cada uno de nosotros necesitamos. La abundancia está en el Señor, la abundancia está en Yeshua, la abundancia está en los 3 niveles de la palabra del Señor. El Señor nos quiere revelar esta abundancia. Yo siempre digo, querido hermano, con todo respeto, toda la palabra es útil. Ustedes ya me escucharon decirlo varias veces. No podemos predicar todos los domingos el Salmo 23. Hay una abundancia en la revelación del Señor.
Si nosotros no tenemos toda esa abundancia, entonces llamamos a otros ministerios que están crucificados, obviamente para que no nos traigan problemas dentro de la congregación. Pero hermano, es el deber del profeta, del siervo del Señor, escudriñar, 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 escudriñar. Algunos se quedan con un caballito de batalla y todos los santos años están predicando la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Ya está cansada la gente agarra la puerta y se va. Seguro que a veces podemos repasar algunos temas repetidos que necesitamos, pero inclusive viene con mayor revelación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos cada vez más madurando y creciendo en el camino del Señor. Qué triste estar en una iglesia llena de rutina, de repetición, de la misma palabra, como los católicos, todo repetición, ¿verdad? Pero no hay entendimiento muchas veces de la palabra que se está ministrando. Les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, los perdonaré, etcétera, etcétera. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Este capítulo es muy importante, hermano, porque lo vamos a tocar brevemente, más adelante lo vamos a profundizar. Porque justamente Pablo está tratando con una nación y con una ciudad extremadamente soberbia. Los griegos. Los griegos dicen, no, ¿quién es Yeshua? ¿Quién es el Señor? Un hombre que murió ahí en la cruz. Acá dice en 1 Corintios, los judíos piden cereales, y los griegos quieren una sabiduría más sofisticada. No les agradaba mucho escuchar en sus oídos, no, la salvación es por un hombre que murió en la cruz y que para colmo me dice que mientras estoy en la tierra yo también tengo que tomar la cruz. Algunos creen que la salvación viene por hacer muchos méritos, por ir de rodillas, por sembrar mucho dinero aquí y allá. No, hermano, la salvación viene por el Señor en primer lugar, pero también viene cuando nosotros humildemente reconocemos nuestros pecados y nos atrevemos a vivir en la palabra del Señor. 1 Corintios 1:18, para ir redondeando, porque la palabra de la cruz es locura. Dice una versión, es necedad, es una tontería, dice otra versión, es algo absurdo. Acá lo hermano. ¿Qué es lo que la gente dice acerca de esto, hermano? Acerca del sacrificio del Señor, que Él cargó todos nuestros pecados. Esto es una locura, esto es una necedad, esto es algo absurdo, que para llegar al reino de los cielos tengo que pedirle perdón al Señor Jesucristo, a Yeshua el Mesías, y tengo que recibir su palabra y todos los mandamientos y vivir todo eso por medio del poder del Espíritu Santo. Una locura, yo no quiero eso. Yo quiero un camino más fácil, dice la gente. Quiero ir los domingos al país, que el país me escuche un poco, que Él me diga, te absuelvo de los pecados y salgo de ahí y vuelvo a pecar. Pero este camino es un camino más estrecho, es un camino angosto, es un camino de compromiso, es un camino donde el Señor ya murió por nosotros. No volvamos a cargar esa maldad en nuestros corazones, porque ahora tenemos un corazón nuevo, que tenemos que cuidar. En ese corazón nuevo el Señor colocó un espíritu nuevo y colocó la palabra. Ya no tenemos que seguir practicando el pecado. Dice, es una locura ¿para quién? Para los que se pierden. Los que se pierden no quieren la cruz, no quieren el madero, no quieren despojarse del viejo hombre, no quieren despojarse de sus pecados, pero para nosotros todo esto es la salvación del Señor y todo esto es el poder de Dios. Versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé, se va a desvanecer completamente. Podemos ver un poquitito más adelante, gloria al Señor, verso 24, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, Yeshua es poder de Dios y sabiduría del Señor. Entonces, mi querido hermano, seamos humildes, recibamos a Yeshua. ¿Qué es aceptar la cruz del Señor? Aceptar a Yeshua. Aceptar los códigos de Yeshua. Aceptar que Yeshua en ese madero eliminó para siempre el pecado, porque el pecado es incompatible para poder entrar a la presencia del Señor.
aceptar la palabra que el Señor nos quiere dar a nosotros en este tiempo para que nosotros podamos agradar al Todopoderoso. Podemos ver un poquitito más, ya vamos terminando, hermano. Verso 26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, obviamente, del mundo, y Dios ha escogido lo débil y despreciado al mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren ser escogidos por el Señor? El Señor no escoge a cualquiera. Si vamos a hablar de escogimiento, habría muchas cosas que hablar. Pero hoy estamos hablando puntualmente de esta característica. Usted puede ser un máster, usted puede recitar la Biblia de memoria, de Génesis, Apocalipsis. Puede venir acá y presentar todos los certificados, todos los títulos, mas el Señor de repente dice, yo a este no lo quiero. Él va a escoger lo débil, muchas veces para avergonzar a lo fuerte. Gloria al Señor, por eso diga, el débil fuerte soy en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por esta palabra, este mensaje que hoy hemos recibido, es la humildad que necesitamos para recibir la sabiduría, la revelación del Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie aquellos que puedan. Padre eterno, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua. Señor, queremos pedirte perdón por este pecado tan terrible, Padre, que, Señor, ha surgido desde el principio de la creación prácticamente, a través de Lucifer, a través de Adán y Eva, a través de Caín, a través de los que estaban en el día del diluvio, a través de la Torre de Babel, a través inclusive, Señor, en las filas del pueblo de Israel. Hoy en día también se ha multiplicado este pecado de la soberbia. Señor, queremos crucificar la soberbia. Queremos pedirte auxilio, Padre, para que tú nos ayudes a crucificar toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tu palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará a su debido tiempo. Señor, que está por hacer una congregación de humildes. Que todos nosotros podamos ser congregantes humildes. Ciertamente con la abundancia de tu revelación para ayudar a muchos, pero sin perder, Señor, esta característica fundamental, Señor, que vemos en tu persona, en tu esencia, que es la humildad, Padre. En el nombre de Jesús, porque está escrito que tú resistes al soberbio, pero la gracia del Señor se derrama sobre las personas humildes. Gracias, Señor. Gracias, tú mismo dijiste, te regocijaste. Gracias, Padre, aleluya, porque, Señor, toda esta revelación tú no la diste a los sofisticados, sino a los niños que se humillan delante de ti. Te alabamos, Padre del cielo, que esta palabra siga revelándose aún más en nuestros corazones. Amén y amén. Que el Señor les bendiga públicamente, queridos hermanos. Hasta la próxima.